5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y creo que el episodio de hoy se va a ir tejiendo orgánicamente. Creo que los últimos episodios que he armado he buscado dirigirlos como con algún propósito, con alguna especie de estructura que nos dé orden acerca de lo que estamos entendiendo, y creo yo que el de hoy me gustaría que saliera un poquito más espontáneo, por supuesto, con todo el amor del mundo y con todas las ganas de contribuir en sus vidas, pero a final de cuentas como tejiéndolo un poquito a ver cómo se va formando. Porque creo que si algo disfruto yo muchísimo de la vida, es las sorpresas que la vida nos trae. Y cómo tantas veces podemos estar como empecinados en lograr algo, en generar algo, en construir algo, en obtener algo, y entonces perdemos de vista de pronto toda la magia que hay alrededor de ello, porque se nos hace como una especie de mirada de túnel que solamente está enfocándose en aquello que queremos recibir. Y creo que de alguna manera esta intro tiene que ver con el tema que surgió como un poco como idea, y ya de ahí lo vamos a ir desarrollando, que tiene que ver con la oración de la serenidad, que es algo que con cierta frecuencia recuerdo en mis procesos terapéuticos, tanto personales como en aquellos en los que acompaño a otras personas, y me gustaría retomarla, ¿no? ¿Cuál es la oración de la serenidad? Se utiliza muchísimo en Alcohólicos Anónimos y me parece bellísima, ¿no? Dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Y es que esta frase tiene tanta sabiduría en sí misma que se vuelve digna de destinarle un episodio de podcast. Porque algo con lo que yo me encuentro y que es un ajuste que personalmente trato de hacer con agilidad, pero en lo que me encuentro, insisto, como con mucha frecuencia acompañando a mis pacientes en terapia, es en ayudarles a recordar lo que está en sus manos, lo que no, y un poco cómo transitar en ello. No por nada me he vuelto tan fanática del tema de inteligencia dual, y por esto estas múltiples invitaciones a Guillermo Bárcena Mastreta al podcast. Y pues bueno, con esta labor que estamos haciendo en conjunto, y él por su parte, yo por la mía, de insistir en esta parte de inteligencia dual y de esta mirada de lo que es lo concreto, lo que es lo abstracto, lo que es racional y emocional, como toda esta parte que sí está en nuestras manos o lo que no está en nuestras manos. Y me gustaría detenernos a pensar que yo creo que es la forma. No se va a detener a preguntarnos qué queremos. Y también, para ser honestos, si se detuviera a preguntarnos qué queremos, también sería muy común que seguramente, eventualmente, eso que según nosotros queríamos y demás, eventualmente seguramente terminaría por generarnos ciertas otras incomodidades que no habíamos detectado. Dice mi mamá sabiamente que hasta una almohada de plumas eventualmente se convierta en una almohada de púas, ¿no? Cuando te quedas demasiado tiempo sobre ella. Y es que hay veces que yo creo que queremos sostener ciertas cosas que no son gratificantes, o queremos huir de aquellas que no son incómodas, sin darnos cuenta del enormísimo valor que puede generar aprender a salirnos de aquello que nos fue cómodo porque simplemente ya se acabó, o también transitar con mucho mayor madurez, sostenimiento, em, voy a decir como con una estatura emocional frente a las cosas que nos generan incomodidad. Es saber habitar, ¿no? Saber habitar ahí. Creo yo que en este discernimiento de qué es lo que está en mi control y qué no está en mi control, y cómo distinguirlo, para ello creo que el primer tip que les podría dar, que me parece incuestionable, es la pausa. La pausa, el silencio y estos susurros que de pronto se van escuchando alrededor de aquello que está haciendo o que no está haciendo tanto sentido en nuestras vidas. Pero por otro lado, creo yo que es bien importante también tener este momento de contrastar lo que según yo quiero con lo que según yo está pasando, cómo esto tal vez puede ser disonante, y entonces cuál es mi rol en ello. Hace mucho tiempo yo me enamoré profundamente de la logoterapia y del análisis existencial, porque me pareció que en aquello que le faltaba un poquito a la teoría psicoanalítica de Freud alrededor del tema del inconsciente y toda esta parte de determinación de que infancia es destino y todo este rollo, me parecía muy apasionante a nivel teórico, pero me parecía muy esclavizante y al mismo tiempo muy tendiente a la victimización, porque entonces pues yo ya tengo un gran pretexto para que mi destino sea el que sea, si es que mi infancia no fue la más afortunada. Que dicho sea de paso, yo creo que casi todas las infancias tendrán bastante dolor, y si no es porque haya sido un contexto particularmente adverso, de pronto es por cómo lo vivió la persona, ¿no? Porque obviamente no es que estamos haciendo
una cuestión de decidir si mi infancia fue dolorosa o no fue dolorosa según cómo lo que pasó desde el momento actual en el que estamos, ¿no? Claro que si yo a mis 35 años volteo a ver lo que me dolía cuando era pequeña, pues muy probablemente podría descartarlo como decir, ay, qué ridículo, ay, qué malagradecida, ay, no era tan importante, ay, pasó rápido, etcétera. Pero cuando eso lo estaba viviendo una chiquita de 2 años, de 4 años, de 7 años, de 15 años, etcétera, y me pongo en el nivel de madurez y de conciencia que esa chica tenía en ese momento, pues entonces puedo empatizar bastante más con lo que ella estaba sintiendo, sobre todo porque nadie se conoce más a uno que sí mismo. Y creo yo que esto de pronto no sucede así. Hay veces que no nos conocemos tanto, hay veces que no tenemos una relación íntima con nosotros mismos. Y entonces de entrada, el detenernos a cuestionarnos quiénes somos, qué podemos, qué hace sentido con nosotros. Por eso ahorita para mí la astrología está resultando apasionante porque tiene un montón de información psicológica mucho más compleja que solamente teorías de personalidad que llevaba tiempo analizando, que eran de dos, de tres, de cuatro nomenclaturas, hasta de 9 nomenclaturas. Ya ponerle la complejidad de una carta astral me parece que habla con mucho mayor detalle de toda la complejidad que puede traer una personalidad e incluso lo que va viviendo, ¿no? Entonces, obviamente para cuestiones prácticas, pues hace sentido estas nomenclaturas que son más pequeñas, pero cuando nos ponemos a hablar de en profundidad del ser humano, pues creo que no podemos irnos a algo tan simple. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de conocernos, de esta parte de detenernos a reflexionar en dónde estamos parados, ahí hay un discernimiento muy claro de decir, ok, yo deseaba que pasara esto es lo que está ocurriendo, ¿dónde está esa distancia entre lo que deseaba y lo que es decir, expectativa versus realidad? Y entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque seguirme lamentando y seguirle dando cuerda solamente a aquello que no me gusta acerca de mi vida, sobre todo si aquello que no me gusta de mi vida no está en mi control, tiene que ver con factores externos a mí, entonces tengo solamente dos opciones, o me adapto a esos factores externos o cambio de contexto. Y entonces cuando cambio de contexto, otra vez es algo que me toca a mí. Pero hay veces que lo que yo percibo en terapia es que nos vivimos como empecinados en querer que las cosas sean de una manera diferente, aunque toda la evidencia tangible nos esté diciendo que no son factibles de ser así. Y entonces le estamos pidiendo a una persona que tiene cierta personalidad, cierto estilo, cierta manera de pensar, que actúe de esta manera. Le estamos pidiendo al entorno que nos facilite procesos, le estamos pidiendo a la gente que nos ame como esperamos ser amados, le estamos pidiendo a nuestro cuerpo que funcione como esperamos que funcione, cuando en realidad creo yo que hay veces que nos estamos deslindando de la responsabilidad de genuinamente acercarnos a lograr esto que estamos planteando. Hace un rato mencionaba la logoterapia porque creo yo que es este camino que me ayudó a entender los conceptos de libertad y responsabilidad que hoy por hoy me parecen tan importantes y que me parece una de estas dualidades que a final de cuentas están íntimamente ligadas. Seguramente en algún momento hablaré en el episodio, en la serie de inteligencia dual de esta dualidad con Guillermo, pero desde mi punto de vista logoterapéutico, creo yo que tiene que ver con esta parte de por un lado, yo soy libre de mis acciones, de mis emociones, de aquello que estoy percibiendo, vivenciando, de aquello en donde me paro, de aquellos compromisos que asumo, de aquellos límites que pongo, que no pongo, de aquellas relaciones que riego o no riego, ¿no? Y entonces desde ahí hay una libertad de cuál es la vida que estoy decidiendo tener. Y después hay una responsabilidad de las consecuencias que esta vida genere, ¿no? Y entonces lo discutía con mi mamá hace poco, ¿no? Esta parte de decir, oye, si la vida está ajetreada o no está ajetreada y tal, pero ¿qué tanto la decido yo? Y justamente hoy en la mañana estaba teniendo un momento como, pues emocionalmente no cómodo, en el sentido de que tuve 2, 3 momentos incómodos con alguien muy importante para mí, además de que dormí bastante mal, además de que me va a venir el periodo seguramente en breve. Y entonces se suman una serie de cosas que de pronto me detuve a pensar, pues no la estoy pasando bien. Y sumado a eso, tenía hambre y estaba en el tráfico y cosas así. Y pueden ser súper problemas de, pobrecita niña afortunada y lo que tú quieras, pero a final de cuentas estaba en un momento de incomodidad. Y entonces traté de poner un poquito en perspectiva las cosas para entender qué era lo que me estaba molestando. Entonces me estaba molestando no recibir una respuesta que yo esperaba, pero pues que a final de cuentas es la que se me dio. Estaba esperando tal vez sentirme menos triste, pero me estaba sintiendo triste. Estaba esperando tal vez dejar de tener hambre y estaba en camino a que eso ocurriera. Y son una serie de bobadas que a final de cuentas en el momento que las puse en perspectiva, dije, ok, aquí no tengo esta respuesta, pero tengo esto otro. Me duele esta respuesta que no estoy recibiendo, pero tal vez la puedo encontrar.
de alguna manera en mí misma o en otra persona o en otra situación. Por el otro lado, esta circunstancia que tal vez me está afectando y tal, pues yo creo que nada más requiere de valentía y de entrega para empezar a ponerle orden a las cosas. Y si lo que me está generando es inseguridad por desconocimiento, pues entonces tendré que hacer uso de aquello que ya he venido recopilando en la vida y de aquellas personas que me rodean para considerar sus puntos de vista en aquello que me cueste trabajo decidir. El hambre en breve se me va a quitar, ¿no? El tráfico eventualmente va a llegar y así un poco como lograr este discernimiento. Pero desde mi punto de vista, creo yo que hace unos años, en esta misma línea, me hubiera yo generado un discurso de altísima victimización, que ojo, lo tuve un rato, ¿eh? Lo tuve desde ayer en la tarde hasta hoy en la mañana, pero me pude haber generado un discurso de victimización en donde todo fuera señalar hacia afuera y querer que todos cambiaran y que todo se adaptara a lo que yo necesito. Pero tengo que entender que en esta vida de luces y sombras y de crecimiento constante, la vida me va a estar poniendo incómoda continuamente para entonces ayudarme a entenderme a mí misma y a entender cómo es que puedo evolucionar. Y aquí vamos justamente con la parte de libertad y responsabilidad, porque entonces es de todas estas situaciones en las que yo estoy metida, la gran mayoría las estoy eligiendo por el contexto en el que me muevo, por las personas con las que me relaciono, por las expectativas que tengo, por los gastos que quiero hacer, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay libertad y por lo tanto hay una responsabilidad de asumir las consecuencias que esto trae. Pero si yo no me siento libre porque pues aquí nos tocó vivir y luego entonces no me siento responsable porque yo no pedí nacer, ¿no? Entonces voy a vivir en un eterno estado de victimización y creo yo que se puede ser bien complejo. ¿Por qué? Creo que mucho de lo que hago en terapia, francamente, es detenerme a primero a validar emociones, situaciones, cuestiones que son incómodas para las personas que vienen a vivir estos procesos, pero luego también por otro lado decir, ok, ¿y cómo aceptamos la realidad que es como es, no? ¿Cómo nos detenemos a darnos cuenta que el arte de madurar radica en aceptar la realidad como es y ver qué haces con ella? Porque no hay vida exenta de dolor, porque justamente en toda esta retaíla de quejas internas que yo traía en la mañana, me detuve a pensar si yo querría la vida y pensé de 5 personas cercanas a mí, pensando en que podrían ser otros problemas y tal vez no los míos. Y dije, creo que quiero los míos, creo que prefiero tener mis problemas a tenerlos de alguien más. Y creo yo que eso es un indicador interesante para un tema de responsabilidad y para un tema también ya de sacudirnos un poquito de este estado de drama y de tristeza y demás, que por supuesto trae un mensaje muy valioso, pero que también nos invita a tomar acción en lo que está adelante. En muchas ocasiones hay esta mirada señaladora de que el otro es el responsable de hacerme feliz, el otro es el responsable de llenar mis expectativas, el otro tiene que estar atento a lo que yo necesito. Y es cierto, es decir, a final de cuentas estamos de alguna manera metidos en un sistema en donde impacta lo que yo hago para las personas que esperan cosas de mí, que están relacionadas conmigo. Pero hacer al otro responsable realmente de todo eso me parece pues un acto de mucha injusticia si estamos hablando de que tienes 20 años para arriba, si me pongo hasta un poco laxa, yo creería que hasta un poco menos. Pero no se nos enseña esto, ¿no? Se nos enseña en el discurso a estar culpando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y no quiero decir que no haya situaciones que son verdaderamente lamentables, pero de eso a señalar en el otro todo lo que no estoy recibiendo yo en mi propia vida, me parece un acto, la verdad, pues que requiere de una mayor madurez. No quiero decir ni bueno ni malo, quiero decir que el tiempo que nosotros nos tardemos en asumir con responsabilidad el contexto en el que nos encontramos, es ese tiempo el que estamos perdiendo para empezar a encontrar qué otros regalos de la vida están llegando a la nuestra, como probablemente ya lo mencioné en algún podcast, como un regalo mal envuelto, ¿no? Que dice mi amiga Bru, que es esta parte de decir, pues tal vez aparentemente en el inicio no es de una manera evidente y clara algo que es muy gozoso, pero con el paso del tiempo empieza a ser algo que resulta pues mucho más nutritivo para tu alma y para desde ahí empezar a darte cuenta que gracias a esas incomodidades te moviste a lugares diferentes. Entonces, cuando hablamos de hacer un autodiagnóstico desde esta parte de libertad y responsabilidad, creo que es importante desde la libertad darme cuenta que está en mi control, que es básicamente el primer renglón de la oración de la serenidad. ¿Qué es que está en mi control? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Ok, yo quiero lograr tal y cual cosa, yo quiero relacionarme con tal y cual persona, yo quiero vivir en tal o cual lugar, yo quiero hacer esto que implica, ok, pues entonces tengo que entender que del lado de la libertad, en automático aparece la responsabilidad y entonces es un tengo que hacer que las cosas sucedan. Aquí viene esta frase
trillada, pero no trillada, más bien tal vez un poco clichésosa de esto de si la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, pero creo yo que de cierta manera es verdad. Si bien tengo bastante tiempo orientándome hacia una mirada más transpersonal, más energética, más de lo que no está en nuestras manos y de todos aquellos asuntos que tal vez exceden nuestro conocimiento, como hace un tiempo vimos constelaciones o muchas otras cosas, creo yo que es importante también regresar a la responsabilidad personal, como hace unos episodios trabajábamos en el tema de divino masculino, para darnos cuenta que también nosotros nos estamos creando un entorno alrededor de lo que estamos viviendo y que si queremos tener un contexto diferente, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que hacer conciencia y tener el valor de sostenerlas. Porque una decisión valiente se toma de un momento a otro, pero sostenerla en el tiempo en realidad es algo que requiere de mucho mayor continuidad, de mucho mayor aplomo y de mucho mayor así respirar y continuar adelante. Ahora, en el camino de esta parte de libertad y responsabilidad, es decir, qué es lo que no está en mi control también, ¿no? Y entonces yo ahí me tengo que dar cuenta hay momentos en donde hay que hacer que las cosas pasen y hay momentos donde hay que dejar que las cosas pasen. Y dejar que las cosas pasen es, yo ya puse mi semilla que iba a provocar que no sé, conseguir un cliente, obtener la visa, plantear esta posibilidad de viaje, reunirme con determinada persona, tener una relación más cercana con alguien que amo, iniciar un proceso de mayor salud en cualquier ámbito. Es decir, yo pongo esa primera semilla, pero luego también hay que esperar a que las cosas se vayan dando de una manera orgánica, porque nada ocurre de manera evidente y tajante. Hace poco escuché que una persona que conozco va en su retiro número 100 de ayahuasca, ¿no? Se me está preguntando desde diferentes lados qué pienso de esta parte de microdosis de hongos como para tratar temas de depresión y ansiedad y demás. Desde lo que yo entiendo que para nada soy experta, pero por una persona en la que confío profundamente, hay implicaciones muy, muy, muy relevantes en estos temas y no lo dudo, pero a final de cuentas no se nos tiene que olvidar que en el día a día tenemos que hacer la chamba. Tenemos que hacer la chamba de relacionarnos con nosotros, de respirar, de conectar con nuestro cuerpo, de conectar con los otros, de redefinir en dónde nos estamos moviendo, de aprender a estar para nosotros mismos. Porque si no, todos los factores los estamos buscando de afuera, que nos nutran, que nos cambien, que nos resuelvan y que yo haga lo menos posible. Y es que como se nos sigue vendiendo muchísimo todo esto que tiene que ver con pensamiento mágico, con efecto milagro, con gratificación inmediata, entonces resulta bien fácil lavarme las manos y querer que todo suceda de manera así, espontánea, rápida, sin esfuerzo y que se sostenga a lo largo del tiempo. Y creo yo que es bien relevante darnos cuenta que maduras cuando te das cuenta que esto no existe. No existe. Todo el tiempo estamos en un proceso de construcción y reconstrucción de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de nuestro entorno. Y es un esfuerzo diario. Y que sea un esfuerzo diario no quiere decir que no descanses ningún día, pero no quiere decir tampoco que entonces porque ya lograste llegar hacia cierta meta, hacia cierto lugar en donde estabas aspirando a llegar, entonces ya después te puedas echar en la hamaca y esperar que las cosas sucedan por sí solas. Creo yo que en este arte de madurar también está esta importancia de entender que somos personas cíclicas, que no todo el tiempo estamos arriba, que no todo el tiempo vamos a lograr cosas. Y así como tampoco estamos todo el tiempo arriba, tampoco estamos todo el tiempo abajo. Pero cuando estamos hiperestimulados por el entorno y no nos damos cuenta de las sutilezas que están rodeando nuestra vida, que nos brindan una enorme gratitud, entonces estamos esperando que llegue la boda, el viaje, el concierto y no nos damos cuenta que en realidad la gran mayoría de cosas afortunadas que nos pasan en el día a día están en lo cotidiano, están en lo simple, están en las miradas, están en tomar agua, están en poderte levantar, están en todo esto, porque claro que cuando esto falla y cuando esto falta, entonces a cuánto lo extrañamos y a cuánto lo valoramos, porque ahí sí ya le ponemos nombre y apellido a aquello que nos es importante. Creo yo, familia, que es importante darnos un respiro, darnos cuenta que la vida en la que nos encontramos involucrados es una vida que nosotros estamos diseñando y co-creando con el universo. Y si bien el universo nos trae ciertas lecciones que dices, puta, yo no pedí esto, ¿no? Pero pues ya te llegó y ni modo, hay que enfrentarla. También es una realidad que debemos entender cómo también yo le respondo al universo. Es parte de este vaivén que hago entre lo que está y no está en mi control. Y creo yo que la única manera de llegar a esta sabiduría de entender la diferencia entre lo que está en mi control y lo que no está en mi control es deteniéndome a discernir esto, ya sea en privado, en terapia, con algún amigo, en alguna conversación vulnerable, haciendo escritura, en donde de alguna manera me pueda yo detectar en algún lugar con mayor claridad. Para mí la madurez puede ser sinónimo
de contemplación, puede ser sinónimo de aceptación, puede ser sinónimo de inteligencia emocional, puede ser sinónimo de relaciones saludables, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que aunque existan estas partes cómodas e incómodas de la vida, cuando yo aprendo a ver la vida en su completitud, entonces puedo verla de una manera madura. Si quiero solamente descartar aquello que no me es cómodo, entonces me voy a tardar más tiempo en aprenderlo. Y dicho sea de paso, no por karma ni castigo divino, ni mucho menos, pero la vida me va a estar trayendo cada vez más lecciones para que yo aprenda aquello que no he querido incorporar en mí. Creo yo que hace mucho tiempo les recomendé y se los vuelvo a recomendar el preciosísimo libro de la Biblioteca de la Medianoche, en donde habla justamente de todo esto, ¿no? Como todos estos diferentes finales que puede tener la vida cuando en realidad, pues en cada uno de los finales hay diferentes alternativas en donde tal vez lo que no dolía en una versión de tu vida, pues dolió en la otra y viceversa, ¿no? Entonces, dejar de anhelar, yo aquí les haría énfasis en, pueden ir a escuchar el episodio si esta temática les está resonando, el episodio de ¿será que algún día nos vamos a curar? El episodio del anhelo ansioso por un mundo que no existe, el episodio de impermanencia y espiritualidad. Creo que mi intención de sentarme hoy a hablar con ustedes antes de ponerme a procrastinar, armar un tema súper detallado y tal, era detenerme a decirles que me parece súper relevante que tomemos conciencia de aquello que nos está pasando y que eso, que seamos capaces de enfrentar, de discernir y de encontrar que puede requerir un cambio de dirección, de pronto es importante que lo tome. De esta misma manera les quiero recomendar muchísimo una serie divina que está en Disney Plus que se llama Nada, que literalmente no trata de mucho. Es una serie cortita de 5 capítulos de más o menos 30 minutos cada uno. Es argentina. Hay una breve aparición también de Robert De Niro. Y me parece una serie que simbólicamente en esta parte existencial, en esta parte sutil, en esta parte cotidiana puede tener un contenido muy relevante, ¿no? En aprender a vincularnos con lo que tampoco tiene tanta intensidad, tanta evidencia, pero encontrar lo profundo en la cotidianidad, creo que es un camino súper importante para aprender a vivir una vida más profunda y más clara, porque si todo el tiempo estamos buscando dónde está aquello que nos nutre afuera, en sustancias, en compras, en viajes, en estímulos y no sabemos habitar la gracia de existir simplemente en la cotidianidad. Entonces creo que eventualmente esta desdicha, esta falta de plenitud que podemos vivir puede radicar en eso. Mi invitación es un poco a detenernos a cuestionar cuáles son esas cosas en las que quiero estar en un mayor vínculo conmigo. Hay algo en mi salud que quiera cambiar, hay algo en los aspectos alrededor de mi tema físico, tangible, económico, hay algo que quiero cambiar a través de cómo me siento emocionalmente, cómo me estoy vinculando. Hay una conversación difícil que me toca tener con alguien que amo, hay un neteo por ahí que me está faltando y que está como ahí rumiando en mi cabeza. Tal vez hay una necesidad de darme cuenta que tengo que aprender de algo que me da muchísima hueva y que me cuesta trabajo y que me hace sentir torpe, pero pues en ese mismo camino de sentirme torpe no le estoy pasando bien. O tal vez es una pregunta muy íntima alrededor de un tema espiritual. ¿De qué me está dando un propósito más allá? Porque familia, hay cosas divinas en el día a día, pero también de verdad cómo hay mierda y cómo hay cosas tan groseras y tan desgraciadas y tan de verdad desalentadoras. Entonces, yo creo genuinamente que si no tenemos un propósito más allá que este transitar humano y terrenal, pues se pierde el sentido con bastante facilidad, ¿no? Se vuelve una existencia muy frágil que si solamente está basándose en existir a través de lo que llega a ser el día a día, entonces puede llegar a perder fácilmente un rumbo. Conectar con lo que para ti sea religión, Dios, espíritu, propósito, sentido, vínculo, humanidad, naturaleza, lo que para ti sea relevante y que de alguna manera te ayude a entender que, pues, si nosotros somos extensiones de Dios, de la conciencia creadora, de la fuente de vida, como le quieras decir, y de alguna manera estamos aquí para algo, pues seguramente conectar con ese propósito, con ese sentido, con esa misión, va a poder ser algo que te lleve en el paso del tiempo a sentirte un poquito sostenido cuando la esperanza se pierda. Quiero cerrar releyendo la oración que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, es decir, lo que está fuera, el valor para cambiar las cosas que puedo, que requiere de un montón de valentía, es retador, ¿no? Asumir esto, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces,
Les dejo esta breve reflexión, no tiene inicio, no tiene fin, solamente la invitación a detenernos a pensar en dónde estamos parados y cómo podemos asumir nuestra vida con un poco de mayor madurez. Les mando un abrazo con todo cariño. Espero que se encuentren bien de salud ustedes, sus familias. Nos vemos dentro de 2 semanas para el siguiente episodio de la serie Inteligencia Dual. Ya estaremos viendo cuál es la dualidad que vamos a trabajar. Espero que les esté gustando esa serie, estos episodios y cualquier comentario, duda, queja, sugerencia, estoy al pendiente. Les mando un abrazo con todo mi cariño y gracias por tomarse este tiempo.